Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Bloques de departamentos convertidos en centros COVID. Ciudadanos enfrentados a la policía y la cadena de abastecimiento totalmente interrumpida en productos y también en alimentación. De eso vamos a hablar hoy día, de la realidad que se está viviendo en algunas partes de China, específicamente en Shanghái, debido a este rebrote de COVID-19. Ya puedes comentar en las redes sociales con AS Pandemia. ¿Qué es lo que está pasando en China? Las imágenes que nos están impactando a todos, ¿son imágenes de ahora o son imágenes que en realidad tenían un tiempo y recién ahora están saliendo a la luz pública? Eso lo vamos a ver en este capítulo junto a Monty, por supuesto. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, Monty, junto a Salfate. Queridísimos, ¿cómo están? Oye, ¿cambiamos sillas hoy día? Sí, rico, cómodo, Sí. mucho más distendida la conversación, por supuesto. ¿Les parece que para entrar de lleno al tema vamos con un siguiente titular que nos grafica un poco la realidad que está sucediendo en China? Y dice lo siguiente, Juan Andrés Salfate: COVID en China, los enfrentamientos y la desesperación en Shanghái por el estricto confinamiento y la falta de comida. ¿Qué está pasando? A ver, pongamos la pelota en el suelo. BBC lanza esta noticia y cabe suponer que la BBC ya hizo todos los filtros y toda la pega propia y rigurosamente como le corresponde. Y obviamente gran parte de las imágenes y videos muy fuertes. O sea, son de una deshumanización que no se veía de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y que no dejan de impactar. La pelota en el piso para mí significa, entendamos dónde está sucediendo esto, y es en China. Y hay que pasarlo por muchos sedazos, por muchos filtros. Lo que China deja que sepamos, lo que China quiere que nosotros entendamos, probablemente en algún porcentaje no menor, dista mucho de la realidad. Estamos hablando con un país que se mueve a través de estrategias. Son muy vivos, tienen la paciencia necesaria, tienen una cultura milenaria en la cual han invertido al momento de ganar guerras, al momento desde la tecnología, la psicología, e insisto con esto, una paciencia inagotable, son capaces de conquistar desde el silencio. Claramente están viviendo un protocolo sanitario que nos parece excesivo, hecho en base de las personas fallecidas producto del COVID, que es un número tan ridículamente minoritario que en muchos países lo quisieran. Y aquí es donde tenemos que elegir, nosotros como occidentales, donde supuestamente hay una prensa más libre. O ese número tan pequeño de personas fallecidas por COVID hoy en Shanghái, hoy en China, no es real y son infinitamente más, o China necesita una mínima excusa para aplicar estos protocolos, y atención con esto porque no son mis palabras, son el resumen de un análisis de ciertos politólogos que claramente intentan, como nosotros también queremos ver bajo el agua, es que sería quizá esto la sutil respuesta de China al no poder insertarse en la guerra de Rusia con Ucrania, de suspender la forma de suministros al mundo occidental, que principalmente en el puerto de exportación de Shanghái es para todo el mundo. Estas cosas que tenemos acá, tecnologías, celulares, chips, cuánta estupidez se nos ocurra que la gente compre por internet, y me incluyo por supuesto, teclas de computador, lo que sea, podrían en algún momento escasear. Bueno, algunas fábricas ya cerraron, de hecho. Exacto. Entonces, acá hay que ser muy cautos. ¿Ellos lo están haciendo porque es lo que les corresponde o lo están haciendo porque esto es como China ingresa a la guerra de Rusia con Ucrania y ahora ellos nos están apretando el cogote como el mundo lo está haciendo con Rusia en cuanto a las restricciones? Es algo que lo coloco ahí arriba de la mesa, pero obviamente el tema COVID es el que hoy día nos convoca. Buena pregunta, buen análisis y tiene mucho asidero. Yo creo que cuesta mucho creer que China durante estos 2 años haya tenido prácticamente 0 contagios, 0 muertos y que recién ahora estén transparentando sus cifras. Sabemos que es un sistema autoritario en donde no hay democracia. En donde y la crueldad con lo que lo dejan ver, me extraña también, pareciera que es una meada, digamos. Y te fijas de la filtración de los videos a través de redes sociales en donde el gobierno tiene absoluto control dentro de las pocas redes que tienen, porque la democracia prácticamente no existe, la libertad de expresión tampoco. Estamos hablando que China es una dictadura contemporánea. Entonces, llama la atención que se esté mostrando de esta manera y cómo están tratando también a la gente, que sabemos que China es un país que viola reiteradamente los derechos humanos de sus ciudadanos. O sea, eso lamentablemente no es sorpresa. Pero es su plan de gobierno. Pero claro, están tratando a la gente como ya no están tratando a nadie en el mundo.
Porque ellos no tienen... A ver, yo veo esa imagen y yo digo, China no tiene manejo de la pandemia, no tiene la experiencia que tienen los otros países. Hoy día sabemos que si personal sanitario se enfrenta a una persona contagiada y toma las medidas correspondientes, es muy poco probable que se contagien. Exacto. Y si hay un buen sistema implementado para poder aislar a los contagiados, no debería pasar a mayores, ¿cierto? Exacto. En cambio, ellos no tienen esa experiencia y además si le sumamos que China, según sus cifras, tendría al 88% de su población vacunada con pauta completa, entonces, ¿cuál es la necesidad de esa brutalidad de hacer frente a las personas que están posiblemente contagiadas? Lo que pasa es que, a ver, yo lo escucho y le encuentro razón en todo, pero siento que efectivamente no es algo que se pueda analizar como un todo único. Son distintos los factores, me da la sensación, que están cayendo en este juego de China de partida. Esta política de COVID-0 que tuvo China desde el minuto 1 y que en su momento, según todos los expertos también, tenía mucho sentido que le diera resultados. De hecho, China no fue el único que tuvo COVID-0. Australia, Sí, claro, entre otros Nueva lados Zelanda. también, Nueva Zelanda Sí. tuvieron COVID-0. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando empieza a salir esta nueva variante Omicron, Australia, Nueva Zelanda, cambiaron su política de COVID-0, porque se dieron cuenta que efectivamente no iba a ser útil, porque no les servía, porque necesitaban generar otra instancia, necesitaban ir No es sostenible actualizando los en el tiempo, protocolos. además. Claro. ¿Qué es lo que pasa con China? Por lo menos como lo veo yo y algunos expertos que estuve revisando, es que China nunca actualizó sus protocolos. Y ese, en parte, puede ser un gran problema donde nos podemos meter en la política, porque para el presidente de China Popular, de alguna forma, el COVID-0 es su gran bandera de batalla. Es la forma en que demuestra que le gana a Occidente. Es la forma en que demuestra que tiene un mejor estatus de vida y de calidad para claro. todos sus miembros versus Occidente. Es la gran forma en que le gana a Estados Unidos. Sí, claro. ¿Cachai? Es decir, Entonces, somos más inteligentes. es sabemos muy manejar difícil mejor. que cambie esta realidad. De hecho, leí un informe Que que es un... funciona como economía global, no como país, No, lo que pasa, entendiendo claro, como ciudadano. pero yo lo veo que él lo ve como una lucha política. Y bajo Sin duda. esa lucha política Sin es duda. muy difícil que dé a torcer el brazo. Por De cierto. hecho, leía un reporte anual sobre los principales riesgos geopolíticos que lo hizo una consultora, Eurasia Group, que ubicó la política de COVID-0, que es la política que hoy día tiene China justamente como la principal amenaza global para el 2022. Y ellos explicaban que en algún principio tiene mucho sentido que le haya resultado. Y probablemente tiene mucho sentido que no mintieran con las cifras, pero que hoy día es imposible mantenerlo. De hecho, dice esto: China se encuentra en la situación más difícil debido a una política de cero COVID que parecía increíblemente exitosa en el 2020. Pero ahora se trata de una lucha contra una variante mucho más transmisible. Estamos hablando de Omicron, ¿cierto? Exacto. Con confinamientos más amplios y vacunas con eficacia limitada. Y la población prácticamente no tiene anticuerpos contra Omicron. Mantener el país cerrado durante 2 años ha hecho que ahora sea más riesgoso volver a abrirlo. De alguna forma, lo conversamos en algún minuto, esta política como de te encierro en una burbuja de cristal, Salfate, Sí, po. y después China no está preparada para el COVID endémico. Exacto. No tiene un anticuerpo natural, más allá del que te da la vacuna, que ojo, Claro. la tasa de vacunación tampoco es tan alta y es alta en las 2 dosis. Pero ya a esta altura, Bueno, 2 dosis está confirmado ya. que ya es como no estar vacunado. Acá lo que tú acabas de decir es muy interesante. Lo recordamos cuando hicimos el primer programa a la vuelta, digamos, de... Lo hablamos con el doctor Kong también en algún momento. Exactamente. Fíjate que, a ver, recordemos cuál es el hecho histórico más inclaudicable respecto a este tema. Que hasta el día de hoy, por ejemplo, se cuestionaron tanto las cuarentenas, que al final más aniquilaron economía y psicología general más que servir de una manera. Claro. Y tiene que ver con, durante la gripe española, el caso más patente es un poblado que apenas supieron de esto, cerraron como por 3 meses, absolutamente nadie salió, nadie entró y tenían contagio cero, en aquella época, digamos. Cuando todos dijeron, ok, parece que ya podemos salvar la cabeza, esto ya pasó, y nosotros, oye, ¿cómo nos fue? Increíble, abrió la frontera y se murió a la mitad. Porque no tenían ninguna preparación. O sea, ellos sobrevivieron 3 meses y después de ese pueblo quedó prácticamente nadie vivo porque no pasaron por ningún proceso entre aguantar, vacunas, lo que se le hubiera ocurrido en su momento. Ok, atención con lo siguiente. Hay un registro que queremos ver respecto a las medidas que se están tomando en Shanghái y me gustaría que analizáramos respecto a la gran diferencia de este plan de COVID-0 y una vez más, ¿de quién estamos hablando? De China. Eso no hay que olvidarlo nunca, que es el común denominador. Atención, mira. Esto es para sacar alimentos. Exactamente, claro. Esto es básicamente porque la cadena de abastecimiento se Está vio interrumpida. y porque hay miedo de qué es lo que pueda pasar más adelante. Mira,
Mira, atención, fíjate que lo que estamos viendo son imágenes de desesperación, en donde las cadenas de suministros no existen, del sálvate quien pueda, puros hombres como cabeza de familia, a codazo, tratando de llevar una caja con lo que pillen para su hogar, etcétera, etcétera. Acá hay una gran diferencia de Australia, de Uruguay, por ejemplo, que eran relajados con el tema de mascarilla y todo lo demás, de Chile, como ha llevado, digamos, sus protocolos, y es que para ellos les puede haber resultado, así como históricamente la medicina en la historia de la humanidad nunca avanzó tanto, sino fue en la Segunda Guerra Mundial de parte de los nazis en los campos de concentración. ¿Pero qué costo? Matando seres humanos. Hoy día todos nos beneficiamos de esos avances médicos, pero tuvieron que matar a 7 millones de personas y experimentando con seres humanos. China, cuando hace sus protocolos, no son válidos, son absolutamente reprobables porque no está considerado el factor humano en la pérdida. El mismo doctor Kong nos decía, alguien podría decir, ya sabéis que estamos tan choreados con la mascarilla y la vacuna, que dejemos que nos contagiemos todos y sabéis que el que se muera, van a ser muchos menos. Esa decisión ética no se puede tomar. Claro. Y China no tiene problema en tomarla, porque dicen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a meter a 1 millón de personas, digamos, y si se mueren y no tienen alimento, digamos, no hay ningún problema, pero tenemos COVID-0. Entonces, sí es el problema. Sus medidas no consideran a las personas, solamente una tasa estadística al final del día. Ese es el gran problema. Y no solamente falta de alimentos, sino también falta de acceso a los hospitales, por ejemplo, a los medicamentos. Hay que considerar que el confinamiento obviamente que va a afectar a gente que, por ejemplo, depende de una diálisis, depende de una quimioterapia para poder seguir viviendo. Exacto. Y eso es lo que más se criticaba ahora, que esta estrategia de confinamiento por fases, que es lo que había hecho la diferencia de la vez anterior, que habían hecho un cierre total, ¿cierto? Claro. Una especie de lockdown. Ahora había sido por etapas, ¿cierto? Como un poco lo que vivimos acá. Claro. Y le habían asegurado a la gente que eso iba a funcionar, que iban a poder seguir haciendo su vida. Finalmente el descontento es porque la gente no ha podido seguir haciendo su vida y este confinamiento por fases ha sido un gran error y no ha resultado. Y lo que me llama mucho la atención es el poder reconocer que las cosas no se están haciendo bien. Y aquí yo creo que hay que poner harto ojo, porque un alto responsable del ayuntamiento de Shanghái dice que ante el fuerte aumento del número de personas infectadas, nuestros preparativos son insuficientes. Aceptamos con humildad las críticas y haremos todo lo posible para poder mejorar. ¿No les llama la atención que China haga un mea culpa de que está haciendo las cosas mal y que todo esto lo estemos sabiendo hoy día en Occidente? A mí me genera mucha sospecha. Pero eso. Me da la impresión que quieren parar el cuestionamiento, pero yo creo que no es como que están cambiando las medidas. Pero yo te doy razón. Me parece bien que lo asuman y que lo cambien. Pero ¿quién lo asume? Pero como los talibanes, ¿no? Que dicen así como, oye, nos vamos a dejar... No, pero espera, ¿quién lo asume? O sea, si está el responsable del ayuntamiento diciendo que asume que hicieron algo mal, me imagino que es para corregirlo y hacerlo mejor. Pero claro, pero lo asume de palabra. En el fondo es como, a ver, traigámoslo a Chile. Claro. Cuando una persona, el que manejaba la residencia sanitaria, ya dijera, ¿sabes qué? En realidad estamos mal con el proceso porque sí, estamos dejando entrar delivery y ahí puede entrar COVID. Eso es una cosa del encargado de ese local. Otra cosa es cuando las autoridades en general, las que crearon ese sistema, asumen la responsabilidad. Claro. O sea, no pueden comprar aparatos que eran electrodomésticos. Sí, no, de primera sí. Oye, un día podemos hacer un balance de todas las tonteras que hicimos. Ese análisis, yo siento que en China no lo han hecho. No. Ahora, siento que lo que hizo China en algún principio no fue del todo errado. Sí, para mí el problema, ojo, recordemos que China con su política de COVID-0 hizo las cuarentenas y los encierros más breves. China en el fondo económicamente fue un país que creció. Sí. Socialmente... Ya, pero Mike... déjame terminar para que se entienda. Socialmente, las personas que estuvieron encerradas estuvieron mucho menos que nosotros encerrados. Sí, es verdad. Con ese encierro total, por lo tanto, psicológicamente uno podría decir les afectó menos. Desde ese punto de vista, no estoy hablando de la violación a los derechos humanos y toda la situación que es de China en sí. ¿A qué voy? Que esa política en su momento, económica y socialmente, sí les resultó. Si el problema es que no la actualizaron para las políticas hoy día, no la actualizaron para el virus hoy día. Si el COVID del 2022, es totalmente distinto al que partió en el 2020. Mira, y ahí creo yo que está el gran error. Lo que dice una verdad, pero mira, déjame disentir mucho contigo por lo siguiente. Estamos hablando de un país que cuando esto parte, tienen 2 semanas
para avisarle al mundo de que esto efectivamente es una pandemia y lo esparcieron. Quienes estuvieron dispuestos a avisar, oiga, mi país, que tanto quiero, no está avisando y yo voy a avisar, los mataron. Sí, mataron pero, yo estoy hablando de las políticas de cuarentena. No estoy hablando de cómo actuó China en todo ese entorno, que es imposible que estemos de acuerdo. Pero para mí eso es una política de cuarentena. No le vamos a avisar al mundo y todo lo demás. Entonces a mí todo lo que me llega como política no les creo mucho. Es que mira, es que para mí un topo, Michael, o sea, yo te entiendo que le resultó, pero ¿a qué costo? Entonces digamos, aquí resultó porque salieron los militares y mataron a todos los que protestaron. Nos resultó, o sea, no sé si... No, claramente que no. Ya, yo lo estoy analizando como hechos separados, no lo estoy analizando como un todo. O sea, déjame mirar lo tuyo entonces. ¿Le resultó? Sí, pues, claro. O sea, pero hablemos, o sea, hay que sacar a los seres humanos de esto, digamos. Es como, son empresarios, digamos. Pero emocionalmente, por ejemplo, Salfate, el hecho de que ellos tuvieran, ojo, entiendo lo que tú vas y entiendo que cuesta separarlo. Yo solamente estoy hablando de... Que no habría que separarlo, creo yo. Probablemente no, pero si hablamos del encierro de China, de cómo la actividad en China surgió. Nosotros en Chile lo que más alegamos es que de verdad el encierro nos dejó cagadas la cabeza al máximo. Un ejemplo, ¿qué es lo que pasa en China? En China no tuvieron ese tipo de encierro. En China, es como en Australia, que con la política COVID-0. Hagamos el ejemplo con Australia. Esa política en ese momento sí funcionaba. Porque ellos hicieron ese encierro de burbuja. Es un poco lo que pedía el Colmet en algún momento acá en Chile, ¿se acuerdan? Y que mucha gente decía, sí, sabéis que mejor encerrámonos todos, 3 semanas claro, bien y después podemos... Es que eso no sirve, claro. Es que eso me sirve acá, todos tienen que usar mascarilla cuando nadie quería. Claro. Y el que no lo fusilamos, digamos. Y no resultó. Y no murieron tanto, murieron 100 nomás, que no hicieron caso, pero... claro, todos obviamente van a hacer caso, pero... Sí, pero estamos para tener diferencias, qué bueno. No, pero está bien, o sea, Claro. Yo entiendo lo que va Michael, porque recordemos que la política de COVID-0 de China se basaba en 4 ejes. Primero era la trazabilidad, que ellos lograron perfectamente identificar y aislar todos los casos que estaban siendo COVID positivo. Claro, y el cierre de las fronteras, que también fue otro de los puntos, que a ellos les afecta obviamente en lo económico totalmente. Las cuarentenas, que fueron muy estrictas, pero a la vez fueron breves. Y también el desarrollo de sus propias vacunas, que yo sé que este tema lo vamos a tocar más adelante, que fue una estrategia que si bien la implementaron con sus propios recursos, no fue la mejor alternativa, producto de cómo armaron estas vacunas que ocupaban una técnica se forraron igual. Muy centenaria. O sea, Chile... Digamos que China tenía buenas ideas, el tema era cómo las estaba implementando. Lo que pasa es que, claro, yo encuentro que ellos tenían una buena visión sobre cómo abordar la pandemia. El problema es que ahora, cuando se les está empezando a escapar, se les va de las manos, ¿cierto? Y si miramos las cifras ante una población de Shanghái que son 25 millones de habitantes y vemos que hay, no sé, 25.000 contagiados, uno dice, igual es un poco. Entonces, deberían tener un mejor control y siempre aplicar el factor humano de por medio. Es que cuando tú no corresponde que traten así a la gente. Es que cuando tú sospechas, yo creo que yo sospecho mucho de que tengan este tipo de control en estos momentos. Mira, veamos un video en donde la policía, ¿cómo trata la policía a un caso sospechoso? A mí me duele. Ni siquiera un caso confirmado. Y no le avisan a él porque es sospechoso, que es lo peor. No dice, yo, ¿por qué soy sospechoso? Para adentro, ¿no? La política de China es bien extraña y ahí da un punto y es bien poco humana. Ojo, yo cuando digo, yo hablaba del encierro en sí, no de la forma en que se está aplicando, por supuesto, y el encierro en la primera etapa. Que estas personas son efectivos policiales, que en el fondo tú en China es tan simple como que tú puedes ir en la calle y ellos te buscan porque tú eres sospecha de COVID. Con datos que ellos tienen, pero tú no. Efectivamente, entonces yo puedo ir en la calle y decirte, usted se tiene que venir conmigo de inmediato al centro COVID. Pero eso se prestaba mucho, ¿no? Sí, no, porque tú me dices, ¿por qué? No, porque es contacto estrecho. ¿De quién? No sé, y se viene. Y si no quiere, como lo estamos viendo en las imágenes, libremente, con autorización, te puedo agarrar a palos y obligarte. En el fondo es como una mini cárcel sin motivo que tú sepas. Tú puedes tener o no COVID. Hay muchas personas que han sido agredidas dentro de lo que se ha sabido, porque con lo que decía Monte hace un rato, la política de China es tan cerrada. Imagínense, perdónenme esta expresión, la cagada que hay dentro de China para que hoy día el mundo sea testigo efectivamente de los videos que estamos viendo. Tenemos más imágenes impactantes, más conversación y también más discusión, si para eso estamos. Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos en ese pandemia. Lo que estamos viendo justamente en imágenes es otro video de la represión policial, de cómo la policía, Monty, Juan Andrés, agarra a la gente y la obliga a irse. Ojo, esto
No es como la residencia sanitaria en nuestro país, que era una alternativa si tú no querías estar con más gente en tu casa, si estabas solo, si querías un lugar de protección, con atención médica, con alimentación, optabas voluntariamente a irte a una residencia sanitaria. Acá es una obligación y de hecho por eso mismo hay también otros videos de personas que la obligan a abandonar sus departamentos porque están haciendo bloques de departamentos como residencias sanitarias. Imagínate los datos que los ciudadanos deben tener, ya sea parte, digamos, de sus propias fake news o de personas que han pasado por acá que no quieren ir y tienen que arrastrarlo. Imagínense que los protocolos fueran similares a Chile y es donde, tú eres un posible contagio y te vamos a llevar, como en Chile, una semana acá y ver qué pasa. No es tanto, no es terrible. Ellos deben estar viviendo otra realidad. Yo insisto, ¿sabéis qué? Mi conclusión, digamos, y lo digo con toda la humildad del caso, pero obviamente tomando prestado los análisis que han hecho muchas personas que desconfían, obviamente. O sea, estamos hablando... A ver, China en estos momentos, como bien decía Michael, se hizo millonario en la pandemia. Ellos son los gestores de esto. Usted esto, entiéndalo como sea, digamos que lo crearon, fue a propósito, casual, como sea. Pero esto parte en China. Y parte justo en la guerra tecnológica, el 5G y todo lo demás. Voy a insistir con eso, bueno, es casual y hoy día está completamente expandido y solucionado para el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Es que finalmente pareciera que ellos han dictado el ritmo de cómo se tiene que llevar estas cosas y terminaron comprando todo en el extranjero. Están comprando la cuestionada minera Dominga en estos momentos en Chile. Tienen más del suministro eléctrico en nuestro país. Están comprando casi todo el sur. Ni Tompkins, digamos, que tenía las mejores intenciones con los terrenos en la carretera austral, están haciendo esto mismo, digamos, comprándole todo privado. Por algo será. El cuento es que yo no les creo. Yo encuentro que todo esto es claramente, uno se cuestiona, pero ¿cómo están haciendo esto? Es alaraco a propósito, porque esta es la forma sutil de entrar a la guerra de Rusia con Ucrania sin entrar en la guerra, cortándonos los suministros a todo el mundo occidental, al mundo de la OTAN, de todo, que esto lo vamos a empezar a vivir, así como subió el aceite, subió la palta y todo lo demás. O sea, comprarse un computador, un celular de aquí en adelante, en el mes de junio va a ser complejo. ¿La pérdida? Sí, absolutamente. ¿La pérdida a nivel interno? Sí, porque ¿sabes cuál es la pérdida? Persona. ¿Y cuál es la pérdida para ellos? La persona. Yo creo que es un costo muy bajo. Y la resolución, porque finalmente venden todo lo que hacen, porque tienen una lista de espera gigante. Ellos tienen la crisis de los containers. De ellos depende si hay distribución o no. Entonces, finalmente ellos mandan en Chile. Su clientela es todo el mundo. Ellos regulan el agua, de cuánto vendemos y cuánto sacamos. Todo lo que hacen se vende igual. China es la segunda economía más importante del mundo. De hecho, ayer se dio a conocer la cifra de que durante este primer trimestre del 2022 China creció un 4,8%. En crisis. A pesar de la crisis que están viviendo hace ya algunas semanas, a pesar de todo lo que tú mencionas, de la crisis de los containers, a pesar de que los negocios chicos han visto mermadas sus ventas, aún así siguen creciendo. Por lo tanto, yo creo que pueden darse el lujo de tomar todas estas actitudes que son reprochables. Porque hay menos, pero más caro ahora. Entonces quedan igual. El mundo igual va a seguir dependiendo de China. Sí. O sea, todos los negocios a nivel mundial dependen de la economía china con respecto a las importaciones y todo eso. Pero a mí me parece que al ver estas imágenes, yo de verdad creo que se quedaron en el pasado total. O sea, yo creo que al principio, cuando nosotros no teníamos idea de qué se trataba este SARS-CoV-2, no sabíamos si era un virus absolutamente letal, si era súper contagioso, si nos iba a agarrar a todos por igual, si pronto iba a haber una vacuna, no se sabía nada. Y había un miedo de verdad mantener 2, 3 o 5 metros entre una persona y otra, porque tú no sabías qué te podía pasar. Hoy día, 2 años después, ya sabemos cómo se comporta el virus, incluso las variantes más contagiosas. Hoy día sabemos que las vacunas están haciendo efecto, tenemos tratamientos, sabemos cómo aislarnos, ¿cierto? Cómo protegernos, sabemos que hay cosas que se han ido desmitificando, por ejemplo, por lo mismo se han bajado las restricciones de mascarillas en aire libre. Entonces, yo creo que esto es muy primitivo. Es como que China dejó de escuchar noticias durante 2 años y se quedó con lo que pasó al inicio. Como si no hubiera existido ningún estudio. Esto es como muy anacrónico, si ese es el tema. No puede, es como si estuviésemos frente a un virus que te causa una fiebre hemorrágica y tiene un 50 o 80% por eso es sospechoso, de letalidad. como tú dices. Eso no es así. Por eso es sospechoso. Y ellos saben lo que pasa. Y espérate. Deciden no hacerlo. Ojo, ellos tienen los institutos de virología, ¿cierto? En Wuhan, que son de estos bioseguridad nivel 4, que son de los más bacanes y cabrones del mundo. ¿Cómo van a actuar así? O sea, información tienen y de primera fuente. Ya, pero ¿les parece extraño que China actúe así?
Sí, ese es el tema. Mira, vamos a revisar más imágenes. Yo no sé si podemos revisar también otro video de cómo la policía entra a los departamentos justamente de la gente que es sospechosa de COVID, porque ahí también hay una represión policial. Mira, lo vamos a ver en este minuto. Este video está siendo grabado como desde otra casa, desde otro departamento, que muestra, mira, ahí se ve clarísimo cómo la policía empieza a entrar. Da la sensación, lo conversábamos de hecho en la pauta, da la sensación de que esta persona prefiere lanzarse por la ventana, incluso perder su vida de esa forma, que ir a los centros de reclusión COVID que están haciendo. La represión es brutal. Ahora, mi pregunta es si nos impacta. Porque sabemos que China actúa así, lamentablemente. Si acá el tema no es que uno esté a favor de eso, claramente. Yo creo que muy pocas personas podrían estar a favor de eso. Pero hay un tema de ¿qué tanto nos impacta? Si siempre hemos sabido que es así. El tema de cómo la gente se peleaba en el supermercado para poder tener el tema de abastecimiento. Es una realidad que hoy día nosotros decimos, oye, impactante el miedo que tienen. Perdón, pasó acá unas imágenes que mostraron con aceite, ha pasado en los terremotos. Sí. El ser humano tiene un comportamiento a nivel social en tema de crisis que es tremenda. La crisis, y yo lo decía antes del corte, que deben estar viviendo ellos, yo creo que es 10.000 veces mayor de lo que nosotros pensamos. Por eso. Por el hecho de que ya hoy día se esté viralizando en redes sociales. Los filtros que tienen las propias redes sociales de ellos en China son filtros que hacen, más que algoritmos, que lo hacen seres humanos. Los hacen los propios. Sí, absolutamente. Probablemente están hoy día muy calculados, desbordados de información. Yo creo que ellos nos quieren impactar nomás. O sea, ustedes piensan, o sea, ya sabemos que China es exagerado, como dice, es primitivo. ¿Lanza estas imágenes, las deja filtrar intencionalmente? Absolutamente, porque necesita justificar en el menor tiempo posible que eso es lo que están obligados a hacer. Así que si no hay más computadores, no, ustedes ya ven por qué, pues si tenemos la escoba. Siento que no hay ningún problema en realidad. O sea, más fácil. Yo no creo que tengan a la gente coludida con esto. El pueblo para ellos es carne de cañón. No, el pueblo está siendo castigado. Pero imagínate qué deben saber. Supongamos que, insisto, que el protocolo sea parecido al nuestro, parecido. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a llevar. Va a estar con comida gratis, guardado en una habitación por una semana. Y él prefiere tirarse y matarse que hacer eso. Es otra cosa. Sí. No, pues, quizás dónde van, quizás qué les hacen, quizás es mentira, quizás cualquier cosa, pero es que no corresponde, está muy desproporcionado. Tú diste en el clavo, Salfate, porque la reacción de ese ciudadano chino de preferir lanzarse por el balcón antes que te lleve... ¿Va algo parecido a la muerte? La policía. Imagínate. O sea, mira, en cualquier país en donde la policía funcione medianamente de una manera correcta, digamos, en que si a ti te llevan efectivamente a una residencia sanitaria, más allá de uno tener como la molestia, la incomodidad de decir que lata dejar mi casa sola, mi familia, no sé... Claro. Uno, no sé, pues de alguna manera vas como con una confianza en que te van a tratar bien. Claro. Pero él no, pues. Ellos saben que si se los llevan, corren una peor suerte. Pero es que estamos hablando de Chile. Es como pensar... Pero imagínate. A ver, traigámoslo a Chile. Pensemos cuando a una persona la tomaban, estaba en la calle caminando, sin hacer nada, y la tomaban detenida en la época de la dictadura. Es que eso es. Claro. Es eso. Claro. Esa persona claramente prefería arrancarse o matarse en el minuto porque sabía lo que iba. Es un poco el mismo tema y la misma realidad. Ojo, acá en la dictadura te toman detenidos sin ningún tipo de explicación. Claro. Bueno, lo mismo que pasa allá, los toman detenidos sin ningún tipo de explicación. Yo entiendo la lógica de que China a lo mejor quiera mostrarle al mundo, ojo lo que está pasando acá, ojo lo que puede llegar a pasar, y por eso estamos cerrando empresas súper importantes, sobre todo el mundo de tecnología. Claro. Yo el único pero, compartiendo la idea, porque de verdad que la comparto, pero el único pero son las pérdidas económicas internas que se han demostrado. El otro día hablaba un economista de la universidad, espérame, por acá lo tengo, de la Universidad de Hong Kong, la Universidad China de Hong Kong, que hablaba de que esta crisis, siendo manejada así, de esta forma, le estaba costando a China y le iba a costar aproximadamente 46.000 millones de dólares al mes. Por mes, lo que equivale, ¿cierto?, en cifras al 3,1% del Producto Interno Bruto. Acá hay un plan B, cuando Rusia... Me parece que es mucho, entonces ya si nos ponemos más conspirativos hoy día, oye, se actúan así porque a lo mejor tienen otra información de otra cepa. Es posible, cuando Rusia invade Ucrania, él dice así como, uy, y me hicieron un bloqueo económico, digo, uy, que se venía. Tienen mucho aguante. Nosotros, ¿sabes qué? Nosotros estamos viendo en la plata que pierden. Sí. La cantidad de ganancias que ellos tienen. Usted, en estos 2 años, ¿usted ha visto todo lo que ha hecho China? Empezaron con el sistema de puntaje de valoración al ciudadano. Sí. En una ciudad en particular. Fue en una ciudad, no... Exacto. Partieron con los chips, ¿cierto?
partieron con empezar a probar sus propias criptomonedas. Finalmente ellos van a quedar fuera, o sea, digamos, la conspiración máxima parece que finalmente viene de China. O sea, un gobierno, una religión, que sin religión pues, están contra aquello, digamos el opio del pueblo le llaman, Mao Zedong al menos, etcétera, etcétera. Si finalmente la Mao tiene razón, los dueños del mundo no pierden. De hecho, nuestros expresidentes, todos parecieran que hoy junto con nosotros nos vamos todos ganaron más plata que la mierda. Entonces que en el fondo China no está perdiendo, está dejando de ganar. No pierde, esa es la lógica. Desde nuestro punto de vista, no están ganando dinero. Yo creo que su economía, digamos, va a virar hacia otra condición. Y insisto, alguien que vende todo lo que produce no se puede hablar de pérdida. Porque claro, ya no pueden vender 100 de estos teléfonos porque no hay cómo hacerlos llegar. Venden 10 nomás. Pero lo venden tan caro que es como si vendieran 100. O sea, es win-win porque tienen que hacer menos y ganar 4 veces más y todos se los van a comprar de la misma manera. La cantidad de automóviles, de motos en China, que cuando me compré la mía, hice como un pequeño estudio de mercado para ver qué me convenía. ¿Sabes qué? No hay motos en Chile, no llegan, tienes que inscribirte y llegan en 3 meses, excepto China. Está lleno por todos lados, te las pasan máximo en 2 semanas y se venden como locos a mitad de precios que son la imitación de tal cosa. Han metido la cuchufleta, ¿sabes qué? El problema de los containers no pasa por China. China, digamos, tiene un expedito de distribución. O sea, nuestro querido jefe se compró una chaqueta la otra vez y le llegó como en 2 días. Sí, así desde China. Ya, pero ¿qué pasa con todo esto? O sea, yo creo que no están perdiendo. Esa es mi conclusión. Ya, listo, le ponemos cheque que no está perdiendo. Pero ¿qué pasa cuando sí hay un pueblo completo que está claramente en contra de lo que tú estás haciendo? ¿Cómo vas a reinar el mundo si no tienes al pueblo del lado? No importa. Y quiero que veamos las siguientes imágenes que tienen que ver con las protestas, justamente que se están originando también en China. Me parece, estos son varios registros, son distintos registros que también se han filtrado a través de las redes sociales, gente que está reclamando. En este caso me parece, Monty, que lo que reclamaban específicamente era contra la cuarentena, contra las cuarentenas que se están haciendo, estas cuarentenas donde una persona puede salir una vez a la semana, donde te van a buscar a la casa por sospecha Fase de 2 COVID. Para nosotros. No, y nunca. Sí, acá hay una obligación, hay un uso y un abuso total de la... Esto es básicamente Plaza Dignidad todos los días viernes, eso llevado a todos los días con la gente que se atreve a cuestionar lo que se está haciendo. Ahora en proporción, si eso es Plaza Dignidad, fueron 2 personas de los chilenos, digo. No, claro, ahí veis mucho más blanco que las personas. Claro. Pero hay una represión potente en este caso. O sea, la gente no está al lado de ellos. No, por más allá de que ellos quieran o no mostrar esta imagen. Pero ¿te das cuenta que no atacan a la gente de las cámaras? Que es algo que en otras oportunidades sí hacen los chinos, como en Hong Kong, por ejemplo. Se van contra las cámaras y claro. Aquí están al lado de los... Están al lado de los... Iba a decir otra cosa. Están al lado de la policía. O sea, la policía permite que se grabe. Porque Hong Kong tiene otra lógica de funcionamiento. Claro, pero me refiero de que... Hay una pugna siempre entre Hong Kong y China continental. Claro, no. Lo que voy es que conociendo a los chinos y que yo estoy al lado de un carabinero grabando y estoy así... Claro, que nadie vote esas cámaras para que no se conozca. Claro, y que los carabineros no se lleven a esa persona de testigo. Me parece que estamos viendo el show que ellos quieren plantear nomás. Que, es brutal porque yo no sé si podemos ver otro video que no solamente muestra gente adulta, muestra un niño también. Y ese es el dolor que han vivido muchas familias, o al menos eso es lo que nos ha llegado acá a Occidente, de ver cómo niños, niños, niñas, adolescentes han sido separados de sus padres. ¿Y por qué, Monty? ¿Por qué hacen eso? Han llevado. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la explicación que da China? ¿Cuál es la explicación, maestro? Por el posible contagio, pues. Y como tú bien dices, no tiene sentido hacer eso. Dejo de lado el tema del contagio, porque para mí esto no tiene ni un sentido lo que están haciendo. No, pero la explicación oficial te están mostrando algo sin sentido. Claro, la explicación oficial es, en el fondo, si el papá tiene COVID, ya vamos a ver las imágenes, ¿cierto? Al niño lo alejamos porque no queremos expandir el contagio. Y si el niño tiene COVID, al niño lo llevamos solo y no permitimos que el papá... Eso hasta el miércoles. Y el costo es separar a un cabro chico de su familia. No tiene sentido. O sea, es que aquí, bueno, hay tantas preguntas, porque uno de inmediato se pregunta el destino de sus niños. ¿Dónde quedan? ¿A cargo de quién? Pero cuando tú dices, ellos tienen toda la información. Claro. Están haciendo algo que es un absurdo. Sí. Excepto que ellos creen que nosotros los veamos. Vamos a seguir revisando estos videos, pero antes atención, porque los dejamos con el consejo de nuestro auspiciador Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos. Las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile.
Y hablábamos de la separación de los niños, ¿cierto? De los padres cuando habían casos de COVID y para evitar esta cadena de contagio los llevaban a otro lugar. Esto también generó mucha polémica a través de Weibo, que es como el Twitter chino, en donde de alguna manera decían que, mira, vamos a ver el video que dio la vuelta al mundo y que generó mucha conmoción. Mira, chiquitito, o sea, que es tan doloroso verlo. Y claro, después de esto fue tanta la presión sobre las autoridades que ellos rectificaron y a partir del miércoles pasado ya permiten que los padres acompañen a los niños. Y a través de Weibo la gente decía, perfecto, eso es lo que hay que hacer, gestionar todo de una manera más humana, porque esto ya, el nivel de deshumanización que vemos en estas imágenes es tremendo. Sí, si no le importa un cuasco. Sobre todo pensando en el caso de los niños. Imagínate, este es un niño, para la gente que a lo mejor no ha visto el video, ¿cierto? Lo llevan a confinamiento solo, como bien decía Monty, aislado de los papás. No, el papá, la mamá no lo pueden acompañar, él va solo a esta especie de, según lo que necesite, si es un hospital o estas residencias, que más que residencias son cárceles, perdónenme, hay imágenes donde las ventanas tienen barrotes, son verdaderas cárceles, y se lo llevan solo. Y efectivamente por toda la polémica que generó es que desde el miércoles pasado, recién el miércoles pasado, después de mucho tiempo, esta es como la 4ª semana ya que lleva Shanghái en confinamiento, en esta nueva pasada, se permite que los padres acompañen a los hijos. Cuando todos los estudios dicen eso es absurdo, sí, es que es una tontera. No, la lógica de ello es para no hacer más transmisible el virus, para cortar en el fondo el lazo. Pero ¿qué piensan ellos? Que cuando una persona es contagiada, queda contagiada como 6 meses, una cosa así. No, que podía contagiar inmediatamente a los papás. Pero es absurdo, ¿no? Esa es la lógica. O sea, es absurdo desde el tema superhumano de que un niño enfermo necesita el cariño de los papás. Es como, yo creo que todos tú tenés sobrinos, tú tenés hijos, yo tengo sobrinos. Cuando los niños están enfermos son unos pollitos, necesitan como el cariño, el contacto de los papás. Bueno, eso es lo que recién ahora se está permitiendo en China. Recién ahora, desde el miércoles. No, y aparte que, claro, China yo creo que tiene una deuda bien histórica con respecto al trato de los niños. Hay mucha desigualdad en muchos aspectos con respecto a los infantes. De partida el trabajo infantil, la explotación, a menos que el tráfico de menores, una cosa así, tráfico, bueno. Desigualdad social, cultural, de salud, de educación. ¿Has visto cómo entrenan a los olímpicos, los niños? Sí, cómo lloran, lo hacen de pata para los porque además todos los deportistas olímpicos suelen ser niños que vienen de ambientes muy vulnerables o de escasos recursos y ven en el deporte una manera de salir de eso. Lo convierten en máquinas de medallas. Máquina de medallas, tal cual. Y hay otro tema que ahí hubo, ¿cierto? En China la política de un puro hijo, que duró durante 35 años y que recién se levantó en el 2015. Y hubo muchos matrimonios o parejas que violaron esa ley y tuvieron igualmente un segundo o tercer hijo. Y esos niños no son reconocidos por el Estado, no están por ningún registro civil ni nada. Entonces son personas que no son consideradas como ciudadanos hasta que en el 2015 Xi Jinping decide darle a estos niños los derechos como ciudadanos que son finalmente y lo que merecen. Y ahora que necesita más gente joven. Pero por eso, imagínate esos niños que nacieron previo al 2015, no sé, 2012, 2013, que hoy día pueden tener 9 años o 10, y que durante mucho tiempo no tuvieron derechos porque eran hijos nacidos bajo una violación de ley. O sea, es una figura muy rara. Entonces, claramente China no tiene, creo yo, desde mi perspectiva, un aprecio por sus niños, porque siempre los han mercantilizado. Lo que en este país durante muchos años fueron los hijos naturales. Sé que hay ciertas diferencias, pero también los niños naturales en este país tenían menos derecho que las personas, los niños nacidos en un matrimonio. Nosotros también vimos hasta no hace mucho tiempo esa realidad. Me estáis logrando meter un poquito al terreno de la conspiración. Estaba leyendo un informe de un hospital en Shanghái, un hospital geriátrico, que hablaban de que habían muerto un montón de abuelitos. ¿Y por qué habían fallecido? Porque en Shanghái efectivamente si hay sospecha COVID, te agarran y te encierran. Bueno, a gran parte del personal médico de ese hospital de Shanghái los habían encerrado por sospecha COVID. A tal punto que había quedado el hospital sin el personal adecuado para atender a todos los abuelitos. Entonces habían personas que tenían un cuidado específico, había llegado alguien a reemplazarlo que no entendía y habían fallecido así distintos abuelitos. De hecho, habían familiares que decían, realmente el hospital geriátrico se quedó sin personal
para atender a los familiares que nosotros estábamos cuidando acá. Hay uno siempre desde la pandemia, desde el principio nos dijo, esta pandemia se ha dedicado, intencional o no lo sabemos, claro, pero a eliminar a los que en la población activa son menos inservibles, que tenía que ver con la gente más pobre y con la gente más adulta. Los ancianos y los pobres, exactamente. Yo creo que en algún momento finalmente hay que entender, digamos, que China, donde surge todo este problema de la pandemia, ellos la entienden a otro nivel. Si The Guardian sacó un artículo muy interesante donde ellos empezaron la construcción de la vacuna antes de que declarar la pandemia. ¿Y si saben otra cosa del COVID ahora? ¿Y si tienen información que nosotros en Occidente no tenemos, puede ser eso? ¿O también quieres saber por qué la gente se escapa de las cuarentenas? Mira esta imagen, por favor. Eso es. Ah, eso es un centro sanitario. Eso es un centro sanitario. Eso es una cárcel. Esos son los que están armaron en el principio verdaderas cárceles. Lo analizamos. ¿Y qué podrá tener información exclusiva China sobre la pandemia? Lo analizamos junto a Monty, junto a Salfate, junto a ustedes en la casa. Después de la siguiente pausa, esto es AS Pandemia. De esta hierba compuesta. Estamos viendo las imágenes de esta cuarentena terrible, parece de película. No solamente las imágenes, quiero si podemos escuchar el audio de los gritos. Escuchemos. O sea, no pueden poner un pie afuera, yo creo. Ay, se hablan. Me da la sensación que tratan de comunicarse entre ellos un poco. Claro. ¿Cómo están? Es que además son personas que no les traspasan ningún tipo de información y eso genera mucha angustia. No saben lo que están viviendo, no saben a qué se están enfrentando, cuál va a ser el destino de esa familia, cuánto tiempo van a tener que estar ahí. Entonces, claro, si no saben, si no comprenden lo que está ocurriendo... ¿Cuánto fue el máximo de cuarentena? ¿Te acuerdas cuando él tenía? Eran ahora como llevan 14 semanas. Claro, es la cuarentena más larga que han tenido. Al principio, claro, fueron como en periodos de 14 días. Hoy día estamos nosotros en una semana. Nosotros cuando hay un contagio son 7 días, claro. Pero claro, o sea, si tú no le das la seguridad a esa familia que van a estar por un periodo determinado y que después van a poder volver a su vida normal, genera ese nivel de angustia. Pero será por eso, porque... ¿Qué estarán haciendo con esto? A mí me da la sensación de que el ciudadano chino, ojo, no lo estoy justificando, pero el ciudadano chino está acostumbrado a vivir sin información. Es distinto a nosotros. Nosotros lo estamos viendo desde la realidad de Occidente. Nosotros necesitamos la información. A mí me da la sensación de que ellos están acostumbrados a vivir sin información. Entonces, nuevamente digo, mi impresión es que esa desesperación es por otra cosa. Yo también creo eso. No por la información, es por otra cosa. Por algo que sí saben. Claro, por algo que ellos sí saben y probablemente que les perturba mucho más que la falta de información que a nosotros, nivel de ansiedad máximo, no podríamos vivir sin esa información. Pero ellos, me parece que es por lo que ven, por los tratos. Anda a saber el tema de alimentación, si la cadena de abastecimiento que se está entregando está súper lenta. A lo mejor no los están alimentando. A lo mejor, oye, si te pegan palos para llevarte a ese encierro, quién sabe qué te hacen dentro de esa cárcel. Sí, pues además que quizá... El problema es que cuando no hay información y a ti te llevan... Exacto, y te llevan por un posible contagio, en realidad, digamos, como ya sabemos cómo operan, te pueden llevar por cualquier otra conveniencia. Tú eres una persona non grata, hablando lo que conversamos antes, tú eres una persona con muy bajo puntaje como ciudadano, eres una persona conflictiva, cuestiona todo. Oye, ¿cuántos doctores hoy día... ¿Cuántos investigadores del COVID-19 serán sujetos de sospecha COVID y estarán encerrados? Ah, bueno. Pero si eso pasó, pero ¿cuántas personas encerradas? Un empresario, abogado y todo, que no estaban contagiados, simplemente que eran personas, digamos, que eran disidentes del discurso gubernamental. Pero esto no tiene ninguna lógica, porque si tú sospechas de alguien, ¿cierto? Claro. Que probablemente está contagiado de COVID, es cosa que lo lleves, le haces un testeo y lo sueltas. O sea, ¿cuál es la necesidad de llevarse a los sospechosos también de esa manera brutal? Bueno, ni a los otros tampoco, en ningún caso se justifica. Pero pareciera que la respuesta a la solución es mucho más simple. Un testeo y ya está. Ya, entonces si se están haciendo otro tipo de análisis. Ya, es que mira, es que aquí, insisto, hay que ver qué significa para nosotros estas imágenes, como... sonaron de nuevo. Nosotros también vamos a entrar en cuarentena de nuevo. Mira, ellos están haciendo lo mejor posible. Uy, qué terrible. Ojalá que nosotros no lleguemos a lo mismo. O nada, y nada de eso es verdad, puede ser. Y en realidad están puro haciendo una demostración teatro y aprovechan de ser sus propios enjuagues de ciudadanos, de economía, cuantas cosas, y al final todos le compran, como ha pasado estos últimos 2 años, y se han quedado con 1/3 de Chile. Así nomás. O sea, ¿sabéis qué? O sea, no, es mucho decir, pero prácticamente acá pusimos una trinchera
que por lo menos muchos grandes pensadores lo reconocen, que desde acá le hicimos la guerra a los pasaportes. Cuando nadie estaba hablando de eso, y menos mal que se paró, digamos, y iba a pasar colado. Nosotros íbamos a tener pasaportes chinos. Entonces, menos mal, digamos, que pequeños espacios como estos, de alguna manera, digamos, llegan a oídos de ciertas personas y se logra hacer la pega. Los chinos están tirando las manos para todos lados y Chile parece que será un laboratorio personal con ellos. Bueno, ya hay una franquicia de vacunas con ellos y todos los demás. Si tomamos en cuenta... O sea, por ejemplo, mira, si están poniendo... Todavía no las hacen, ¿te acuerdas? Están haciendo 2 laboratorios para hacer vacunas en Chile. Y ya como que... En el norte había uno, y otro en Santiago. Y otro en Santiago. Ya, y esto va como de salida, digamos. Confirmado. Claro, y todas las vacunas que están haciendo es con más Pfizer que otra cosa. Entonces uno se pregunta así como, ¿cuál es el negocio de los chinos? Probablemente otra cosa. Probablemente no hacer vacunas donde no la estamos ocupando. Entonces sí, ese es el cuento. Oye, revisemos un titular que habla del aumento de muertes justamente en China. Mire, dice, COVID. China reporta las primeras muertes en el país desde el 2020 en la confinada Shanghái. Sí, como 13. Estamos hablando de 3 personas. Sí, de hecho, 3 personas, ojo. Ojalá nosotros tuviéramos ese número. 3 personas en el caso de COVID-19, 3 personas que ellos reconocen. Tenemos todo el derecho, yo creo, en duda. Hemos dudado de las cifras que se entregaban acá en Chile. Creo que tenemos todo el derecho de dudar de las cifras que se entregan también en China. Y acá se considera, claro, muerte COVID, pero no se está considerando, por ejemplo, los fallecimientos que yo les hablaba hace un rato en ese hospital geriátrico, que fue muy comentado, que si bien no fallecieron de COVID, en el fondo fallecieron porque las personas que estaban a su cargo, que los estaban cuidando, los encerraron por COVID. Sin saber si eran positivos o no, solo por supuesto contacto. Les quitaron el cuidado que necesitaban. Claro, acá es cuando uno dice, ya, son 3 muertos, son 3 personas. ¿Son sobreexagerados? Podríamos decir, China sobreactuó hoy, que uno diría, oye, ya, pero igual, entonces súper preocupados, no quieren ningún muerto porque aman mucho a sus ciudadanos. O en el fondo nunca han sido 3, Monty, y están ocultando cifras que difícil creer que nunca falleció nadie desde el 2020. Es muy difícil creerlo. La verdad yo creo que nunca lo vamos a saber. No, nunca vamos a saber exactamente, pero lo que nosotros podemos inferir es que son cifras que son imposibles de tener. De hecho, ellos dicen que estas 3 muertes corresponden a personas adultas muy mayores, entre 89 y 91 años. Y sin vacunas. Y sin vacunas. Entonces, claro, es como una explicación súper plausible y uno dice, ah, sí, tiene mucha lógica. Pero en realidad yo no me compro que no hayan tenido ningún deceso en estos 2 años. O sea, es imposible. Yo creo que acá la guerra que tiene China es con Occidente, es con Estados Unidos principalmente. Recordemos que cuando comienza la pandemia, ellos estaban en plena guerra comercial con Estados Unidos, las relaciones con Trump eran horribles. Y acá hay una lucha de poder, o sea, ¿quién saca primero la vacuna, ¿cierto? Esta carrera científica tecnológica, quién logra manejar mejor la pandemia, porque nosotros tenemos que ser sólidos, un país fuerte, un país que no decae, un país que hace las cosas bien, no como ustedes, los británicos, que tuvieron los contagios más altos, insisto, ¿te acuerdas o en que Estados Trump, Unidos, que una bandera de lucha que al principio sí les resultó, como que tenían esa ganancia. Ocultan la información para mostrarse como impenetrables, y la verdad es que son igual de frágiles que cualquier país. Y yo insisto, ¿se acuerdan que nosotros en programas antiguos dijimos, ojo con el 5G, esta va a ser la guerra del futuro por quién gana la carrera tecnológica? Trump dice, ¿saben qué? No vamos a comprar el 5G, se prohíben toda la entrada. Cortó una marca de celular en particular, trató de hacer lo mismo con la red social, con TikTok. Y partió la pandemia. Bueno, tremenda casualidad, digo yo nomás. Ya, espera, y si yo soy más mal pensado, en el ámbito acá ya un poquito conspiranoico, por decirlo así, ¿ya? O el rincón de Salfati, ¿te acordás que tenía? Bueno. Cuando parte la pandemia, ¿qué es lo que hace China? Se queda callado durante 2 semanas. Y pidió permiso para quedarse callado. Oye, eso no es menor, pero cierto, lo hemos comentado, que la OMS le dio la autorización para que efectivamente no entregaran la información. Después no quisieron entregar información. En 2 semanas ponéis contagiado en todo el mundo. Los llevaban, los guiaban, ya. Un año después, siempre fue la investigación. Que nunca fue investigación, porque en el fondo China que les decía para dónde ir, qué sé yo. Uno si es más mal pensado, o a lo mejor un pensamiento desde otra arista, uno podría decir, oye, ¿qué pasa si China actúa así porque en el fondo tiene una información distinta de nuevas cepas, por ejemplo? De nuevas cepas que no han dejado de salir. Entonces escuchemos a Bill Gates, que dice lo que tú estás diciendo. Pero se podría, no sé qué dice Bill Gates. Dijo que pueden que haya nuevas cepas, dicen que esta pandemia no es la última.
Estamos hablando del hombre que habló de la pandemia cuando tú dices de qué está hablando. Sí, el 2015, ya. Ok, entonces él dice que hay nuevas. Hasta ahora las nuevas cepas que tenemos son... Y él invirtió en vacunas. Son poco violentas, son poco agresivas, son más bien... O sea, la más curva ya transmisibles, va hasta acá, digamos. más transmisibles más que del tema de muerte. Puede ser que a lo mejor y alguien podría pensar, oye, a lo mejor China está actuando de esa forma y están con esos trajes, no por ignorancia, no porque quieran generar una realidad, sino porque a lo mejor ya partió la tienen otra, ¿no? información de una nueva pandemia. Algunos decían eso. Mira, de nuestra parte, siendo muy riguroso, es mucho decir, sobre todo por lo sensible del tema. Pero sí puedo decir... por eso partí de la base que estoy en el área... Pero sí puedo decir que hay otros que sí lo afirman. Pero personas, digamos, que son expertos en el tema. Dicen, es posible de que ya se estén, digamos, saliendo otras versiones que ya ni siquiera podríamos considerar las nuevas versiones, sino que serían otras. O sea, ¿qué descubrieron los ricos y poderosos con esto? Oye, la pandemia es la manera más pragmática de poder tener a la gente donde queremos. Ocupando tecnología, guardaditos en sus casas, todos locos, todos enfermos, digamos, y todos como rebaño, digamos, haciendo lo que queramos. Entonces, No, o sea, digamos, es un escenario perfecto, digamos, para... O sea, para todo. O sea, el escenario perfecto es para pero todo, el planeta para se cambiar. convirtió en China. Todos con mascarilla, todos encerrados, no podía hablar, no podían abrazar, no podía estar con otro. Finalmente, China... Si esto fuera un experimento cruel, ya, conspiranoico, la verdad es que le resultó porque todos finalmente vivimos como vive China. Claro. Menos Europa, que es con el hermano rebelde, que está cambiando el que ha salido primero de la lógica. Claro. Veamos qué va a pasar ahí. Hemos hablado de confinamientos súper violentos, además de estrictos, de saqueos, de separación de hijos, pero hay otro punto que también es súper cruel y son imágenes que dieron la vuelta al mundo y yo por más que traté de no verlas, siempre me aparecían ahí a través de Instagram. Eliminación de mascotas de compañía cuando sus dueños se han contagiado de COVID-19. Y cuando digo eliminación, es literal. Mira, leamos este titular. Dice, Shanghai denuncia que están matando a las mascotas con pacientes de COVID positivo. Yo no sé qué sentido tiene esto, la verdad. Yo ayer leía un artículo que ponía la BBC con respecto a una matanza de hámsters que se hizo en Hong Kong hace principios de este año, en enero. Miles de hámsters que fueron asesinados porque algunos habían dado positivos a COVID-19 y después de hacer varias investigaciones decían que efectivamente ese SARS-CoV-2 que habían contraído esas mascotas, no había evidencia si efectivamente se podía pasar a los humanos, o sea, si podía efectuarse este contagio zoonótico. Claro, y después se vio que no. Entonces yo creo que todavía hay muchas cosas que están por descubrirse, por comprobarse. Pero el estudio imperante es y que no. en realidad... Pues si no sería la escoba. Este Imagínate tipo de todos los animales acciones- que hay afuera. Por supuesto, este tipo de acciones tiene que ver más con una voluntad que con una evidencia científica. Son Y es crueles. brutal. Tiene que ver Es con brutal. una política de ellos. Nosotros no vamos a mostrar las imágenes No, de esta por pasada favor, porque yo lo encontramos no las totalmente vería de nuevo. innecesario. Probablemente ustedes en su casa también han visto esas imágenes. No, Pero no solamente, ojo, no solamente están matando a las mascotas de personas con COVID, que ya es terrible, sin lugar a dudas. Pero ¿y cómo las sino que matan, también, Michael? sino que también a los que tienen sospecha de COVID. Ay. Que ya es un punto, leía el caso de... Pero ahí todos, pues. Es que Somos leía todos el caso sospechosos. de una señora Lu que efectivamente a ella la encerraron porque era sospecha de COVID. Entonces ya que la habían encerrado en esta especie de cárcel. O no cárcel, como en esta residencia que eran un poquito menos traumáticas que esa, al parecer. Y le habían dicho, nosotros te vamos a cuidar a tu perro. Y ellos ingresan al perro, a la casa, y ella vio todo a través de unas cámaras de seguridad que tenía. Y vio como las personas, Sí, no. con trajes como los que estamos viendo de policía, ingresan a la casa y terminan con la vida del perrito con barras de fierro. Sí, o A ese punto. con Y pala y ella todo. vio absolutamente todo a través de las cámaras y después le dicen, puedes salir porque ya no eres ya no tienes COVID. No tiene crueldad. Bueno, ¿y qué concluyeron en uno de estos casos? Dijeron, ¿saben qué? Si es que nos equivocamos, les pedimos disculpas y vamos a compensarlo. ¿Qué van a compensar? Claro. Atención, mira, está ese titular. Es que, Lo que pasa es que dicen que lo hacen por Mira, el bien de la gente. Po. Mira, la gente tiene miedo de las bacterias y la transmisión. Esto la declaración del empleado, ¿no? No lo hemos pensado bien, dice él. Nuestro director le ha dicho al dueño que le compensarán después. O sea que yo no sé si... Yo quiero ¿Cómo plata le porque pueden mataron compensar? a fierro y a palazo a mi mascota. O sea, mira, es que ¿sabéis qué? Yo les confieso al tiro, yo he logrado evitar ver esa imagen y pretendo morirme sin tener que verla porque me es demasiado ya. Sí. O sea, a las personas, digamos, los seres humanos terribles y todo lo demás, las tiran al suelo, las reducen y se las llevan.
no es comparable, digámoslo, porque estamos hablando de criaturas sintientes, humanos y animales, sienten, tienen Sí, cruel, tienen miedo, se refugian, saben dónde está el peligro, ¿no? Que los maten de una manera tan cruel, con fierro en la cabeza, es algo que para mí ya supera todos los límites. Eso ya es que no es una humanidad, que no tienen ninguna condición de existencia, no tienen compasión, no tienen ningún corazón dentro del pecho. Esto es solo uno de los casos. Estamos hablando el tema de las mascotas. Hay más declaraciones, hay más crueldad animal, hay más crueldad sobre los propios ciudadanos que le importa un maldito carajo. Tenemos más información que esto no se ha dicho, pero que la vamos a compartir con ustedes de inmediato después de esta breve pausa comercial. Salfate, teníamos desde el principio del programa la suspicacia y la pregunta de por qué China justo en este momento está transparentando lo que está ocurriendo en ese país con respecto al alza de los contagios, ¿cierto? A las cuarentenas restrictivas, al aumento de las muertes. ¿Por qué comunicarlo ahora? ¿Por qué vemos esos videos hoy día después de 2 años de silencio de este país en donde prácticamente ellos hacían ver que estaba todo perfecto? ¿Hay algo que podamos leer entre líneas que quizás tenga que ver, no sé, con la guerra de Rusia y Ucrania, por ejemplo? Esto lo hace conocer al mundo la BBC y otros medios internacionales. Y China no dice que no es verdad, no dice que son, como algunos también han sugerido, que es de otra época, como de fines del 2020, cosas así. Entonces digamos que China acepta esta imagen como verdadera. ¿Son exagerados? Para nosotros sí. Como China, con todo el avance tecnológico y toda la sapiencia que tiene de cómo funciona el resto del mundo, no hace acuso de los estudios, separando niños de padres, matando mascotas con una crueldad impresionante y personas que prefieren suicidarse antes de estar 1 o 2 semanas confinadas, digamos, para su protección, producto de que son sospechosas de contagio. No me creo nada, te juro que no me creo nada. Si yo entiendo, miro para atrás, rebobino la memoria y veo cómo China ha actuado frente a tantas situaciones de crisis anteriores, yo creo que estos señores ni están perdiendo plata y para mí esta es la manera más inteligente, como es propio de ellos, más pausada, más lenta, con mayor paciencia de entrar a la guerra de Rusia con Ucrania sin disparar una sola bala y cortando todos los suministros, porque escúchenme bien, lo digo aquí y ahora, en 3 meses más, sino en junio, el costo de la vida de las cosas importadas, ya sea tecnología, automóviles, neumáticos, ropa, lo que se te ocurra, va a ser tan caro que ya ni siquiera se va a hablar de inflación, sino que se va a hablar, digamos, de una burbuja económica que explotó y digamos que ningún retiro, ninguna AFP nos va a poder salvar de ahí. Esta es la declaración económica de guerra de China al resto del mundo, luego del ahogo económico que la OTAN y el resto del mundo le hacen a Rusia. Y nos van a ganar porque por primera vez vamos a reconocer que todo lo que tenemos, nos vestimos, ocupamos, nos cepillamos los dientes, lo que sea, nos limpiamos el traste, es gracias a los chinos y llegamos a un punto donde vamos a tener que reconsiderar cómo seguimos viviendo para adelante porque si ellos nos cortan el suministro, nos arruinan la vida. Claro, y... Sí, Mike. No, algunos decían por ahí que Chile dice Made in China. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos en nuestro país de alguna forma está vendido a Chile. Lo peor de todo esto es que mientras nosotros estamos conversando, estamos revisando esto, estamos tratando de generar algún tipo de conciencia y probablemente los grandes líderes de los países se debaten estrategias, los que están sufriendo hoy en día son los ciudadanos. Son los que se terminan pagando este... Y no deja de llamar la atención el silencio de China ante la guerra de Rusia y Ucrania. No ha mostrado una postura firme con respecto a eso. Vamos a seguir atentos con esto, chiquillos. ¿Les parece? Nosotros nos reencontramos mañana con ustedes en otro capítulo de y ahora sí, dígalo nomás, maestro. ¿Conclusión? Vamos a morir todos. La única certeza que tenemos en la vida, que descansen. Junten agua, ahora sí.